Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Amables oyentes, reciban ustedes el más cordial de los saludos. Yo soy Carlos Mario González, director del programa Recordar a nuestros maestros, programa que se produce por la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, Radio UNAL en los 100.4 y que luego se divulga por las redes sociales de la Fundación Biblioteca Franz Kafka, que es la encargada de elaborar los contenidos de estas emisiones. Agradecimientos a Jorgito Benjumea por su aplicación, diligencia y amabilidad para poder nosotros desarrollar el programa y ustedes poderlo recibir en forma apropiada. En programas anteriores hemos comentado que el próximo año tendremos dos aniversarios muy importantes en la historia de la literatura universal. Se cumplen los 120 años de la muerte de Anton Chekhov y se cumple el centenario del fallecimiento de Franz Kafka. Por esa razón, desde comienzos de este año, la Fundación Biblioteca Franz Kafka promovió la formación de un seminario que en forma virtual trabaja semana a semana sobre sendas obras. Vamos leyendo un cuento de Chekhov, un cuento de Kafka y vamos alternando. Es una manera de recordar a dos hombres que nos aportaron con su escritura reflexiones que nos ayudan a pensarnos mejor, tanto como individuos y sujetos, como colectividades y sociedades. Pues bien, hoy queremos comenzar una serie de 5 emisiones que tendrá como propósito avanzar analíticamente en lo que es una de las obras más representativas de Franz Kafka, más conocidas, infortunadamente habría que decir más mal conocidas, por la manera en que se ha transmitido y se ha enseñado, sobre todo en la escuela, que es La Transformación. Otrora editada y conocida como La Metamorfosis. Esta es una obra capital, no cabe ninguna duda, y sobre ella queremos hacer un desarrollo pausado, analítico, que permita que quienes nos escuchen se animen a hacer una lectura muy detenida, muy reflexiva, sobre una obra que caracteriza de manera, yo diría, no sé si exagero, prodigiosa, el tipo de sociedad en que estamos, a través de lo que le compete a la literatura, construir una ficción y que luego cada lector derive de esa ficción, sobre todo cuando se trata de una obra muy bien concebida y lograda. Cada lector, decía, vía su interpretación, produzca los efectos de aprendizaje que le permita la obra. Para poder introducirnos en esta reflexión sobre esa obra que es emblemática de Kafka, La Transformación, voy a ofrecer inicialmente unos cuantos elementos a propósito de Kafka y de las características de su literatura para poder inscribir ahí el caso de La Transformación. Repito,
esa obra que en el colegio nos enseñaron, porque entonces las ediciones salían con ese título como La Metamorfosis. Hablaré también de por qué el cambio de traducción y por qué es mucho más pertinente hablar de la transformación que de la metamorfosis. Decía algunas consideraciones generales sobre Kafka y sobre su escritura para abrirle el espacio a la reflexión que desenvolveremos a propósito pues, de esta obra de 1912 de Kafka, obra imborrable en la memoria de la humanidad. Recordemos para quienes apenas se aproximan a Kafka que Kafka es un escritor checo, aunque escribirá en lengua alemana, que nació en 1883 y morirá en 1924 de tuberculosis, siendo todavía muy joven. Tenía Kafka 40 años y 11 meses, estaba a un mes de cumplir los 41 años. Ya dije, él es un escritor checo que vive en Praga. Kafka no se movió mucho de su ciudad, hizo algunos viajes, pero más bien cercanos y nunca demasiado extendidos en el tiempo. Se desenvolvió fundamentalmente pues, en la capital checa. En su formación, Kafka aprende a hablar el checo, pero también el alemán. Dado que Kafka proviene de una familia judía, de un padre que habiendo sido un hombre de un origen muy popular, vía caminos que él supo transitar, alcanzó una relativa comodidad económica. Y ese padre tenía el propósito de distinguirse en el seno de la sociedad, precisamente por su buen éxito económico, conseguir un aval social, y para ello propició una educación a sus hijos que no era común en la comunidad judía, pero que Hermann Kafka, el padre pues, de Franz, lo hizo porque eso le daba un crédito social mucho mayor a su familia, y es que los formó en la lengua alemana y los puso a estudiar en instituciones donde la lengua que se hablaba era la lengua alemana. Kafka tendrá, ya cuando empieza a ejercer esa labor de escritor, como una característica altamente denotativa de su valor, el impecable alemán que utiliza. Bueno, yo no sé alemán, pero las personas autorizadas que son muy conocedores de literatura y que la leen en alemán están de acuerdo en que Kafka es una de las cimas de la escritura de esta lengua. Pero si no conozco el alemán, sí puedo dar fe de diversos traductores que he conocido y muy buenos traductores que consiguen una obra muy bien traspuesta al castellano, en parte porque el origen es el origen de una escritura muy bien elaborada. Es un escritor impecable en la utilización del lenguaje, es un lenguaje pulcro, muy preciso, de una claridad absoluta, elegantísimo. Pero volvamos a Kafka y su educación en Praga. Praga, esa Praga de 1900, para situar ahí como un poco una fecha crucial pues en el derrotero de la vida de Kafka, el comienzo del siglo XX. En 1900 Praga tiene más o menos 500.000 de habitantes, 500.000 habitantes. Y fíjense, de esos 500.000 habitantes, solamente 34.000 habitantes hablan el alemán. El alemán era una lengua entonces minoritaria, pero era la lengua distinguida, porque no podemos olvidar que la República, pues la que va a ser después la República Checa en ese momento,
está sometida a la dominación del Imperio Austrohúngaro. Y en el Imperio Austrohúngaro la lengua reinante era el alemán. Por ende, en todas esas regiones donde alcanzaban los tentáculos del Imperio Austrohúngaro, pues lo alemán era lo exaltado. Kafka, ya dije, habla en checo, pero también en alemán y escribe en alemán de una forma pues que está fuera de discusión su altísimo valor. Ahora, eso produce un primer efecto en él, y es que Kafka va a vivir una vida que se caracterizará, entre otras cosas, por carecer de una referencia clara de identidad colectiva. Esto es, Kafka no es checo, estrictamente porque se desenvuelve en alemán y se mueve en los colegios alemanes, etc. Pero tampoco es alemán, porque él no ha nacido propiamente ni en Alemania, ni tampoco pues en Austria, y tampoco Kafka es estrictamente judío, porque si bien su padre hace parte de esta comunidad, él no era muy cumplidor de los rituales y entonces no hay una integración del niño Franz Kafka ni a la ritualidad ni a la comunidad judía. Entonces la vivencia que se va a construir en Kafka y que después su genio ya singular procesará es la de un completo extranjero, la de un extraño. O sea, Kafka nunca hace parte de un colectivo, siempre está en el afuera de ese colectivo. Y esa condición de extranjero, de extraño, va a marcar profundamente su literatura, porque, entre otras cosas, la escritura de Kafka versará sobre la extrañeza del ser humano contemporáneo. Extrañeza quiere decir no me reconozco en los demás y los demás no me reconocen como uno de los suyos. Y obviamente a partir de esa extrañeza la desolación, el sentimiento de desolación que embarga al ser humano contemporáneo. La desolación como la vivencia producto de la soledad en que se reconoce el ser humano. Esa desolación y esa extrañeza que embargan al ser humano de hoy, Kafka luego en su literatura las expresará describiéndonos a unos individuos que se desenvuelven en los vínculos sociales bajo el primado de las cosas. En otras palabras, Kafka nos describe una sociedad en donde no son los seres humanos lo prevalente, lo fundamental, lo decisivo, sino las cosas. Al punto que el ser humano deriva a ser una cosa. Esa sociedad de las cosas sobre las que se desenvolverá la literatura de Kafka, tanto en su cuentística como en sus 3 novelas, incluso en su diario. Esa sociedad de las cosas está manifestada por la profunda debilidad de los afectos que caracterizan las historias de Kafka. Pero esas historias no son historias ajenas a lo que está aconteciendo en la civilización que vivimos. Esa es una forma, bajo la ficción, de presentar características propias de esta civilización. Entonces digo, la debilidad de los afectos es impresionante en Kafka, en cualquier obra suya, cuentística o novelística, la carencia de sensibilidad, la carencia de sentimientos de los seres que constituyen las tramas de esos relatos.
Es un ser humano que en las relaciones con los demás padece de una gran debilidad del mundo afectivo. Es un ser humano que, para decirlo en forma puntual, no importa afectivamente para el otro, ni el otro importa para él. Eso acentúa mucho esa condición de extraño que tienen los seres humanos tal como se presentan en la literatura de Kafka. Pero además de esa debilidad de los afectos, de esa carencia de sensibilidad, de sentimientos, uno no encuentra en Kafka un desarrollo que permita la construcción, por ejemplo, de una historia amorosa, etc. Pero atención, eso no es que tenga que ver con una patología de Kafka, sino que es la agudeza de un novelista que logra descifrar en la trama de esta civilización esos rasgos caracterizadores. Pero decía que además de eso, y quizás como un complemento obligatorio, está la crueldad, la impiedad, la insolidaridad en los vínculos humanos. En los relatos de Kafka, la relación entre las personas carentes de sentimientos y de sensibilidades, de reconocimientos del valor del otro o de sí mismo, están por el contrario preñadas de indiferencia, de una insolidaridad impresionante, de una crueldad llevada al extremo. Kafka lee una civilización que es capaz de producir, bajo las formas más racionales, las más impías crueldades que se puedan conocer. Pero también en esa literatura lo que encontramos, acompañando esa debilidad de los afectos y esa exaltación de la crueldad que nos caracteriza en la civilización contemporánea. Y por eso la primera obra que vamos a analizar, el primer texto, que vamos a analizar en la secuencia que vamos a sostener durante todo este año y el próximo año en homenaje a Kafka, aunque la verdad es que ya como el seminario en el que estamos trabajando comenzó desde principios de este año, pues ya hemos abordado algunas obras de Kafka, pero me refiero a que en la transformación uno de los puntos más importantes que se podrá perfectamente verificar por cada lector es que a esa debilidad de los afectos y a esa crueldad hacia la cual hace vocación cada vez más decidida el ser humano, Kafka pinta una sociedad de las cosas que está embelesada, entregada al poder. El poder como un elemento, casi como un objeto de deseo que de forma desaforada se suscita en esta sociedad. Y ese poder se expresa sobre la vida de los individuos, por un lado, en instituciones encargadas del ejercicio del poder y de todo lo consecuente con este ejercicio, el control, la vigilancia, la sanción, instituciones como la familia y el trabajo. Esas son dos instituciones que estarán evidenciadas precisamente en la transformación. Pero además de esas instituciones, el poder se tramita bajo algo que se volvió absolutamente normal en la sociedad que vivimos, y es la burocracia. Esto es la vida sometida a formas de jerarquía, de transmisión del poder en forma vertical, y en donde los sujetos terminan en una verdadera enajenación, porque los sujetos concluyen finalmente por ser piezas de un engranaje que está supeditado a una escala jerárquica muy precisa. En ese sentido, Kafka describe al ser humano como un extraño entre extraños.
con relaciones que son funcionales, relaciones sociales pues o humanas que son funcionales y carentes por completo de un reconocimiento que se exprese en afectos, en significaciones singulares del otro. No, cada ser humano es una pieza perfectamente permutable por otra en un engranaje. Eso es uno de los asuntos que suscita como un rasgo muy propio de nuestra civilización, esa condición angustiante que se apodera de la gente, es que no le importamos prácticamente a nadie y donde tenemos algún tipo de relación generalmente se impone es una funcionalidad que termina por convertirnos en unas fichas perfectamente cambiables por otras. Y se puede pensar en la familia, se puede pensar en el trabajo, se puede pensar en general en todos los tratos que sostenemos con los demás. Ahora, lo grave de convertirse en la sociedad en piezas permutables, en un engranaje de esta, es como si fuera una gran maquinaria donde uno no es sino una pieza que si se rompe simplemente se pone otra que hace la misma función. Digo que lo grave de ser esa pieza permutable en ese engranaje terrible en que se convierte el quehacer de los seres humanos en esta sociedad, lo grave es la normalización de esto. Yo creo que uno de los puntos en los que Kafka prende la alarma es cómo los seres humanos normalizamos lo peor, cómo hacemos de aquello que podríamos caracterizar como lo más atroz, algo sin embargo que se vuelve rutinario, cotidiano, aceptable, que nos acomodamos a ello. Por eso esa literatura de Kafka es una literatura que en sí misma es muy angustiante, pero tiene el poder de que es una angustia que abre inmediatamente a las preguntas. Esto pues si se lee bien a Kafka, porque en la escuela, en el colegio, con todo el respeto, debido a profesores que seguramente tuvieron muy buena voluntad, ellos conseguían más bien eliminar el gran valor de esta literatura. Yo recuerdo en mi colegio, cuando me pusieron a leer La Metamorfosis, que me la pusieron a leer como si fuera una obra fantástica. Pero esa literatura que se vuelve angustiante porque termina mostrando esas relaciones frías, insolidarias, distantes, esa extrañeza de los seres humanos, ese sentimiento de desolación, esa condición de soledad. En esa literatura, por ejemplo, ahí no encuentra uno historias de amor, ahí no se construye. Por eso la literatura de Kafka es muy insólita en el devenir de la historia de la literatura occidental. Y es tan insólita que yo pienso que se podría decir que es absolutamente única. No hay historias de amor, ni de amistad. Ahí no se tejen, ahí no estamos ante Proust o ante Thomas Mann o ante Tolstoy, construyendo, por ejemplo, vínculos amorosos, vínculos de amistad. No, no es una literatura donde se configuren experiencias de familiaridad entrañable, de hermandad, filialidad, fraternidad, pues ya dije hermandad. Pero tampoco es una literatura que logre mostrar la sexualidad en lo que pudiéramos llamar la versión humana de ella. La versión humana de la sexualidad es aquella que hace que el cuerpo esté atravesado por el sentimiento. Ahora, la civilización contemporánea, que es la civilización del capitalismo y que ha puesto esta exaltación loca de las cosas, ha llevado a que el cuerpo se desgaje completamente del sentimiento y pase a ser una cosa. Pero las sexualidades en la literatura de Kafka son sexualidades cosificadas y cosificantes.
En últimas, Kafka lo que nos entrega es un mundo de los seres, cosas, y por ende de los procesos de enajenación profunda que esta sociedad suscita. Como el tiempo se me va agotando, no alcanzaré a decir sino 2 o 3 cositas más, y es que la metamorfosis, esto es la transformación. Es que metamorfosis es algo que alude como a un proceso gradual. En cambio, transformación es simplemente la adopción de una forma después de otra forma. Y yo pensaba leer aquí la primera página de la transformación para mostrar cómo en 20 renglones Kafka nos sitúa de inmediato en una experiencia que hay que llamarla la transformación de un ser y no un proceso gradual de metamorfosis del mismo. Pero este último minuto para decir que no se trata de literatura fantástica, es por el contrario la más realista de las literaturas, porque esa literatura lo que nos muestra, a veces con la introducción de un elemento insólito, pero no para desgajarnos de este mundo hacia un mundo ajeno al presente, sino por el contrario, para que precisemos mejor este mundo. Esa literatura lo que muestra es cómo logramos transformarnos para incluir en nuestra vida lo más monstruoso y sobre todo cómo eso monstruoso que logramos asimilar de forma insensible, impensada, terminamos por normalizarla. Esa es la invitación pues a que nos acompañen en esta lectura que vamos a adelantar sobre la transformación. Bueno, amables oyentes, hasta aquí el programa del día de hoy. Primera parte de una secuencia que haremos de 5 en torno a ese extraordinario texto de Franz Kafka que se llama La Transformación, otrora conocido como La Metamorfosis. Esperamos que lo planteado haya logrado suscitar el interés de ustedes y que en tal caso se animen para acompañarnos en la próxima emisión. Hasta entonces. Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.